en otros campos del derecho. Ahí estamos grabando, así quedan las clases grabadas. Me pareció muy interesante empezar a difundirlo y a aplicarlo dentro del campo de la economía social, solidaria y popular, como les decía. Entonces, nada mejor que unir las dos instituciones con las que trabajamos varios temas en conjunto. ¿eh? Desde la Comisión de Derecho Cooperativo, Mutual y Entidades de la Economía Social y Solidaria, trabajamos estos temas, tenemos una comisión además en la asociación que es específica de mediación y que en breve, si tenemos la venia del Ministerio de Derechos Humanos, de Justicia y Derechos Humanos, vamos a largar también las horas homologadas para aquellos que son mediadores y mediadoras, que eso sería otro punto o conquista a realizar porque no las hay en la temática, ¿sí? Recordemos que por ahí todos los que están presentes o los que trabajamos dentro de este campo tenemos mayor noción de las entidades que la componen. Por fuera de este campo, lo que es la mediación y el derecho en sí, los profesionales que tendrían que capacitarse poco conocen del tema, de hecho mediadores y mediadoras poco conocen del tema cooperativas, mutuales, ni hablar de las unidades productivas o aquellas entidades que no tienen alguna forma jurídica reconocida legalmente, ¿no? Así que nos pareció interesante largar este curso. No sé cuáles son las expectativas que tienen al respecto. La idea es acercarles las diversas herramientas, contarles de los distintos procedimientos y todas las herramientas que se utilizan en todos los tipos de procedimientos que a lo largo de estos últimos 20 años, en la Argentina por lo menos, se intentan, digamos, conjugar, aplicar de forma complementaria en los casos en particular, ¿sí? Siempre hay que hacer un diagnóstico para saber el caso particular que se va a tratar. Pero en el campo en el que estamos nosotros, en el que estamos todos ustedes, están todos ustedes, hay que tener mucho en cuenta el tipo de organizaciones, porque guarda características, principios y valores totalmente distintos. Entonces, muchos dicen, bueno, hablemos de mediación empresarial. No, pero no es lo mismo. De hecho, estoy en una especialización de mediación empresarial y tuve que explicar todo esto con el docente, eh, y tienen la aplicación, digamos, cuando se tiene que afrontar una mediación, eh, una visión, una perspectiva totalmente distinta. ¿eh? Así que antes de empezar, yo sé que somos como 20, ustedes son 24 personas, ¿no? Porque estamos con Santiago compartiendo acá la sala virtual. Sé por el listado más o menos de dónde son cada uno de ustedes. No sé si brevemente que hagamos, aunque sea unos 10 minutos, 15 minutos, que me cuenten su nombre o el alias o como les llaman, para que podamos irnos conociendo. La idea es hacer son 5 encuentros, ¿sí? Que lo hagamos lo más dinámico posible, además de que vamos a tener una parte teórica, pero la idea es que en base a lo poquito teórico que vayamos viendo, lo podamos meter en la práctica dentro de los casos que ustedes presenten. Eso se va a entender mucho mejor en cuanto a aplicación, porque en cinco encuentros de 2 horas no vamos sino a poder hacer mucha práctica. El primer corte el año pasado nos quedamos re cortos con 4 encuentros, y tuvimos el último encuentro, digamos, con el caso práctico, ya les voy diciendo, el caso práctico es un caso práctico final con el que se aprueba. No los voy a ir matando con casos prácticos cada clase ni nada por el estilo, sino que es uno final que ustedes van a tener que inventar o tomarlo de la realidad, o el que tengan uno cercano, que conozcan. Entonces todo lo que vayamos viendo lo podemos ir charlando a lo largo de las clases, como para ir visibilizando también, diagnosticando eh, el escenario, y aprendiendo a identificar, ¿no? Porque tenemos que aprender a identificar para poder diagnosticar, y en base a eso saber qué herramientas utilizar, ¿no? De cómo hacer una operación, a ver entonces cómo voy aplicando. Y como todo es tan dinámico, porque es un proceso dinámico que parte del conflicto, y el conflicto también es un proceso y es cambiante, hay que saber en el momento qué hacer, ¿sí? Entonces se utilizan estrategias y demás. Así que bueno, usemos 10 o 12 minutitos, me cuentan el alias o cómo lo llaman, nombre de pila, de dónde son, si tienen contacto con alguna organización del campo de la economía social, solidaria y popular, y cuál es el interés que les presta, qué esperan del curso, ¿no? A ver si yo por ahí puedo brindarles en estas 5 clases, incluyendo la de hoy,
algo de lo que ustedes buscan o esperan, ¿sí? Así que, bueno, los escucho. Quien quiera, no, no es obligación nadie está obligado a hablar. El que no quiere hablar, en 10 minutos seguimos la clase. Bueno, arranco. Bueno. Bueno, buenas tardes para todos y todas. Es un gusto para mí hacer este curso con ustedes. Mi nombre es Dayan Techera, soy abogada, soy de Paysandú, Uruguay. Soy promotora de la mesa intercooperativa, que es por CUDECOP, proyecto territorial le llamamos. Y bueno, y también promotoras de las comisiones de género de Salto, Paysandú, Río Negro y Soriano, también de Uruguay. Y bueno, las expectativas que tengo de este curso es, bueno, aprender, que sobre todo nosotros trabajamos mucho con distintas clases de cooperativas, y muchas de las situaciones que se nos presentan son más situaciones de vínculos entre socios, socias, que a veces no las tenemos ni en estatutos, ni en reglamentos, y mucho menos obvio en la ley. Y bueno, cómo posicionarnos, o cómo posicionarme desde mi rol ante esas situaciones que se nos presentan. Dejo por ahí, así dejo a otro compañero o compañera. Dayan, te llamas. Dayan, exacto. Dayan. Bien, bueno, bienvenida. Estamos con el país vecino. Y no escuché bien en qué te desarrollás, en qué te desempeñás. Soy promotora de la mesa intercooperativa. La llamamos así desde el proyecto territorial, exacto, la llamamos promotores. ¿Trabajás desde el Estado? No sería el Estado en sí. No es desde el Estado, exactamente. Sería la gremial, la Confederación, exacto, de Cooperativas. Está bien, ahí es donde están todas las federaciones de cooperativas nucleadas ahí. Perfecto, ahí va, porque no me quedaba en claro, y a veces están las mesas, que acá en la Argentina están las mesas creadas, después no sé cómo están funcionando ahora, pero están las mesas territoriales y demás, entonces puedo confundirme. A ver cómo. No, está bien, pero esto casi no sería el Estado, exactamente, sería la gremial. Bien, entonces ya escuchamos lo que esperás, y allá no tienen instalado así especies de mediación o instancias, o desarrollan espacios. No, a nivel cooperativo no. A nivel cooperativo no. Bien. No. Es todo nuevo para nosotros. Bien, gracias, Dayan. Hola Eliana, soy Danilo Gutiérrez, estoy en la dirección ejecutiva del Instituto Nacional de Cooperativismo. La idea nació en nuestro grupo porque ya hace mucho tiempo, cuando desde CUDECOP, en esa época estábamos en CUDECOP, proyectamos la Ley General de Cooperativas, quisimos incentivar que hubiera algún artículo que tuviera que ver con conciliación, mediación y arbitraje, como tienen otros institutos en otras partes del mundo, que estábamos mirando legislación comparada. Y bueno, eso quedó por el camino, era la primera ley general de cooperativas, todo lo que era más innovador, digamos, quedó por ahí. Y la idea que teníamos justamente, y por eso invitamos, acá hay cantidad de gente de nuestro instituto y de CUDECOP, era tener un piso común para empezar a ensayar, a instalar un sistema de mediación promovido desde el instituto con la confederación, y para eso tenemos que saber todo de qué estamos hablando. Acá vas a ver, bueno, lo van a decir ellos, pero tenemos una cantidad de compañeras y compañeros que están en el directorio, que están en los espacios regionales, en el directorio, en el territorio, que están en los espacios regionales, locales, y también en contacto directo con las cooperativas en los programas nacionales. Así que por aquí lo dejo. Perfecto, Danilo. Bueno, bienvenido también. Veo que son todos del país vecino. Me parece excelente, pues tenemos, a ver, a nivel regional habría que pensar en algo. Digo, en Europa se suele utilizar, están un poquito más avanzados en esta temática, y es mucho también de lo que se trae, pero bueno, en este campo en particular hay cierta resistencia todavía. Se usa más en el campo empresarial, digamos, de las empresas de capital, con el Ombudsman empresarial, que mucho se habla, pero ni siquiera el Ombudsman empresarial
se utilizan, digamos, específicamente en América Latina. Hay una cierta resistencia, ¿no? No conozco mucha legislación al respecto que se está implementando, sino que son las mismas empresas que las vienen incorporando dentro de su propia normativa. No hay legislación a nivel nacional, así que yo conozca que haya arrasado tanto como por ahí en algunos países de Europa, está muy desarrollado también en España. Pero bueno, vamos a ir viendo de a poquito, así que bienvenidos. ¿Quién quiere continuar? Bueno, Hola. yo siguiendo... Ay, perdón, no sé quién está. Dale, Cari, dale, que soy yo. Bueno, La misma línea. bueno, estaba siguiendo en Uruguay. Mi nombre es Karina Bien. Flores, soy contadora pública de profesión y cumplo el mismo rol en la mesa intercooperativa de 33, del otro lado del territorio nacional. Perfecto. Me gusta porque se forma un ambiente muy amigable. Digamos, todos se conocen, falta el mate nomás. Bueno, buenas Están con el mate, ya veo. Buenas tardes, ¿quién hablaba? tardes. Romina Padilla, Romina, ¿qué de tal? la mesa también intercooperativa de Tacuarembó. Y bueno, también soy promotora en este espacio, y al igual que lo mencionaba Karina y Dayan, trabajamos en contacto directo con las cooperativas de nuestros territorios, y bueno, para nosotras es una temática nueva, y que me parece que poder instalarlas no solamente a nivel nacional, sino en cada uno de los territorios, es sumamente valioso. Así que bueno, con mucha expectativa en este curso de aprendizajes, y bueno, y poder después volcarlo a nuestro trabajo, nuestra tarea diaria en cada uno de los departamentos los cuales estamos trabajando con el movimiento cooperativo. Así que un placer, y bueno, espero que sea un curso fructífero para todas y todos. Espero lo mismo, que se reciba. Espero que les sirva mucho. Gracias, Romina. ¿Alguien más quiere charlar, quiere contarnos? Hola, yo soy Andrea. Hola. Trabajo en una cooperativa de la provincia de Santa Fe, una cooperativa de obras y servicios públicos. Estoy a cargo de la gerencia, y la pregunta, más allá de que el tema es muy interesante, es consultar si estaba orientado hacia los socios o tal vez hacia la misma institución, ¿no? Cuando uno tiene algún tipo de inconveniente entre empleados o asesores, o bueno, no sé. Bien, Quería que... Andrea. Primero, y antes que nada, bienvenida. Bienvenida a Gracias. Santa Fe. Tenemos ahí gente de Santa Fe que conocemos a Marcela Macellanes, que siempre está ahí con su... No sé en qué parte de Santa Fe estás. Bueno, lo contaste. San Jerónimo Sur, Claro. cerca de Rosario. Claro, cerquita de Rosario, bien. Así que bienvenida a Santa Fe. Mira, respecto a tu pregunta, la idea, digamos, hasta para decirte que armé un proyecto, ¿no? Para aplicar desde lo que es el Estado, que bueno, eso depende también de mucha decisión política, ¿no? En su momento, cuando yo había escrito sobre la temática, ya teniendo muchos años de mediación, digamos, porque la mediación en la Argentina nace también a partir de un decreto, más específicamente para Ciudad de Buenos Aires, después se fue replicando, y tenemos desde el 2011 una ley nacional de mediación en donde tiene sus diversas ramas, ¿no? Pero nunca tocó este campo. Entonces, cuando yo me ingreso, me zambullo en este mundo, que me terminé especializando en todo lo que es la economía social, solidaria y popular, ya llevo, bueno, ahí cuenta en el chat Santiago de que soy funcionaria. No soy funcionaria, soy asesora legal, chicos. Soy asesora legal en el INAES. Me pareció interesante, con muchas cosas que yo llevaba en el área de legales, el poder identificar, o identificaba yo ya cuestiones, porque uno ya tiene un ojo de mediador o mediadora, en donde empezás a identificar que determinadas situaciones la verdad que no tenían que pasar por un expediente, ¿no? Porque se produce también el expediente administrativo, la burocracia administrativa y demás, cuando uno conoce que en otras temáticas, ¿no? En los temas de familia, en los temas laborales, en los temas de consumo, ya empezaban a desarrollarse otro tipo de
de temáticas. Entonces yo cuando empiezo a escribir sobre esto, independientemente del punto de vista del Estado, lo escribí diciendo, bueno, estas herramientas no solamente puede ser una alternativa que, bueno, el Estado en algún momento dé algún espacio, como se hace en lo laboral, en consumo, en familia y otras ramas. De hecho, hasta hay mediaciones comunitarias que parten desde el Estado. Digo, ¿cómo se pueden aplicar también estas herramientas entre las entidades o mismo en localidades? ¿Sí? O sea, como hay tanta diversidad de tipos de mediaciones, pero todas más o menos conjugan herramientas que son similares. Algunas son aplicables a algunos casos y otros no es que podemos aplicar todas las herramientas siempre. O sea, no es lo mismo la mediación comunitaria, yo no puedo utilizar las mismas herramientas que en una mediación familiar, y te cambia completamente en una mediación empresarial. No es lo mismo, ni hablar en el consumo, o sea, son totalmente diversas. Sin embargo, hay herramientas que vos podrías llegar a aplicar si yo tengo una empresa que es, además de una firma familiar, ¿no? Entonces ahí yo puedo, hay un vínculo y hay relaciones que se entremezclan, que son de familia y son a la vez de estructura empresarial. Entonces yo dije, bueno, se podría pensar, la mediación no está circunscripta solamente a que la puede impartir el Estado, o la tengan que impartir dentro de las organizaciones, o tenga que estar por fuera de las organizaciones y entonces invitar al mediador que es independiente del Estado. El proceso, digamos, te sirve para poder aplicarlo desde, en tu caso, desde la gerencia o mismo desde una figura externa que no es que se incorpore en la empresa, sino que se la llame o se la convoque para actuar en determinados casos. Digamos que ponerle el gerente podría llegar a tener una figura, no llega a ser la figura del Ombudsman, porque el Ombudsman empresarial, que es el más americano, norteamericano, es un área independiente dentro de la empresa, ¿no? Y habría que sacarle todas las características que tiene como, digamos, capitalista, con esa figura que guarda, porque en realidad es la defensa del pueblo, ¿no? El Ombudsman es el defensor del pueblo. Entonces habría que aplicarlo con los valores y principios de una estructura cooperativa o mutual, o de una unidad productiva que todavía no tiene ni siquiera una forma legal. Digo, la variedad es diversa. Lo que se propone en este curso es que las diversas herramientas que ustedes vayan adquiriendo estén en donde estén, que sean externos a las organizaciones o estén dentro de las organizaciones, o estén en una localidad y pertenezcan a un municipio y lo que quieran entonces es tratar de a nivel comunitario organizar, porque tengo una cooperativa de servicios públicos y es la que acarrea, digamos, digamos, la mayor rama, no solamente la laboral, de servicios y demás en la localidad, y eso hay un conflicto de por medio que tiene que ver con la sociedad civil, la cooperativa, el municipio. Entonces ahí también se puede aplicar, digo, de donde fuere, las herramientas te sirven. La idea es poder ver desde donde ustedes están, que aparte vayan escuchando porque va a ser parte del caso práctico. O sea, ustedes el caso práctico que elijan para probar la cursada, ustedes se tienen que ver como los mediadores o mediadoras, ¿sí? Pueden estar dentro de la organización o fuera de la organización. O mismo ser partes ustedes de ese conflicto y ver cómo lo solucionarían con un externo, o qué pensaría un externo. Digo, mientras más independencia tengan como mediadores y mediadoras, si estoy involucrado en el conflicto, va a ser un poco imposible que me desprenda y tome un papel neutral, ¿sí? Que es una de las características que tiene que tener el tercero. Pero por ahí les sirve si toman herramientas solamente de la negociación. Digo, la mediación se basa también en herramientas de negociación en donde no existe un tercero imparcial, y sin embargo pueden empezar a usar estrategias y herramientas de negociación que les sirve para solucionar ese tema. Entonces, la idea, Andrea, es que lo que vayamos viendo, ustedes vayan, yo sé que tiene que ver con mucha práctica, en 5 clases, claramente, esto es mucha práctica de cada caso en particular, de práctica de diagnóstico, de saber identificar y saber que al identificar tal situación, o tal conflicto y poder caracterizarlas, yo sé qué herramientas tengo que tomar. Es como cocinar, ¿no? Entonces yo sé qué ingrediente tomar. Y entonces empiezo a elaborar.
Y eso es con la experiencia. Por más herramientas que yo les explique, eso va a ser con la experiencia. Y otra de las cuestiones, hay actitudes, o hay personas que tienen natamente esto, eso es verdad. Hay personas más litigantes y hay personas que tienden a mediar o a tratar de buscar un punto medio, ¿no? Porque ahora vamos a ver en la filmina, pero la mediación trata de buscar ese punto medio, que en realidad lo buscan las partes, el mediador y la mediadora acompañan este proceso, para acercar al interés que tiene cada uno, digamos. Aún así no lleguen a un acuerdo, ¿sí? Escuchen lo que digo, porque sin necesidad de llegar a un acuerdo, la intención del proceso de mediación es acercar a las partes para que se entiendan, empaticen, se empoderen, se reconozcan entre ellos, que es la legitimación, ¿sí? Porque muchas veces ante el enfrentamiento no existe legitimación, no reconozco al otro, entonces está la discordia permanente. Entonces, si yo intento, aunque sea en una negociación o en una mesa de mediación o de conciliación o de arbitraje o el proceso alternativo de solución de conflicto que quiero utilizar, los acerco a un espacio en el que pueda conversar, que esa es una finalidad, eso es uno de los fines de la mediación, la conversación, la legitimación, el empoderamiento de las partes, ¿no? En donde realmente se pueda empatizar qué le pasa al otro, y llegar, aunque sea en algunos puntos intermedios en cuanto a intereses y no posiciones, todo esto lo vamos a ir viendo, entonces la mediación tuvo éxito, la negociación tuvo éxito, aunque no haya un acuerdo, o que haya un acuerdo parcial. Pero la idea es esa, ¿no? Que jugamos con las herramientas. Ahora vamos a ver la primera filmina, quiero terminar a ver que me cuente el resto, a ver qué esperan también. Pero eso, no sé si respondí, Andrea. ¿Sí? Bueno, muchas gracias. no, estás bien, bienvenida. ¿Alguien más quiere contar? Bueno, me presento. Claudia Delicio, misma escuela que Danilo Gutiérrez, mismo lugar, con las mismas expectativas. Yo tengo la particularidad de pertenecer a las dos orillas, pues soy egresada de Derecho de la Universidad Nacional de La Plata, soy argentina. Tengo archivado por ahí un título de abogada, me dediqué al derecho de familia, donde siempre me sentí más cómoda con las tareas de mediación que de litigio, porque el 80% eran conflictos humanos y no legales. Y bueno, nada, por mi tarea cotidiana también me enfrento a ser consultada ante situaciones que se dan de conflictividad, que son básicamente y fundamentalmente las relaciones interpersonales. Así que tengo expectativas de aprender, de recoger todo lo que tú tienes para compartirnos y también del intercambio de todos y todas. Claro, bienvenida Claudia, sí, pero Gracias. a ver, acá compartimos todo, hasta yo voy a aprender de ustedes, sin ninguna duda. Esto es una construcción, convengamos que yo lo que digo es que todavía sigue siendo, hay una cierta resistencia con la mediación, en general, más allá de que exista legislación en los distintos países latinoamericanos, hay una cierta resistencia porque está siempre el litigio pendiente, es como que a la gente le gusta pelear, no sabemos por qué. Entonces hay una resistencia a querer escucharse, a querer imponer la razón. Y hay algo que voy a rescatar que dijo Claudia, que es esencial. La legislación existe, ¿sí? Cualquier temática, ella mencionó familia. Que va a ver, yo temas de familia he llevado siempre, pero también tengo la especialidad, o sea, vos para acá tener un mediador, tenés que ir al mediador de familia y nos registran como mediadores de familia específicamente, pues tenés que estar al tanto de estos temas y como les dije, utilizan herramientas y estrategias distintas, ¿no? De hecho, hay escuelas, hay 3 escuelas que vamos a ver, y una de ellas es la de Sarah Cobb, que habla sobre el tema de las relaciones familiares y demás. Y hay algo interesante que dijo Claudia, que lo marcó bien, y es que a veces lo que está en la ley, a veces hay que solucionar cosas que están por fuera de la ley. Eso sería el resumen, digamos. Pero no porque sea ilegal, sino porque la ley no lo menciona. ¿Sí? Entonces, si no es ilegal y lo podemos acordar y no lo menciona la ley, el acuerdo también es ley para las partes. Entonces es viable. O sea, el tema es ponernos de acuerdo. Si se puede, dentro de lo posible, acercarnos en los intereses, siempre en los intereses, eso es importante, los intereses.
Los intereses no tienen por qué ser siempre opuestos. Si aún así fueran opuestos, ahora siempre está el cuento, por ahí lo veamos en la próxima clase, el cuento o la moraleja, digamos, de la naranja. Si hay una discusión por la naranja, A y B quieren la naranja, y están en discusión todo el tiempo con la naranja, y dicen, bueno, vamos a hacer la salomónica, ¿no? La partimos a la mitad, y resulta que por la mitad no le sirve a ninguno de los dos, entonces hay que escuchar qué es lo que quiere cada parte. Entonces, si yo escucho a A, ya me dice, mira, a mí lo que me sirve es la cáscara de la naranja, porque la quiero rallar para hacer una torta, y B me dice, yo lo que quiero es el zumo de la naranja, porque lo que necesito es hacer jugo de naranja, perfectamente, o sea, no necesitamos partir la naranja, era ver los intereses. La posición sería la pelea por la naranja, sin escuchar los intereses que tienen sobre la misma cosa. Fíjense que esos intereses no eran contrapuestos, o sea, eran diferentes sobre la misma cosa, que sin dividirla era posible buscarle una solución. ¿Sí? Sí, es un cuento muy conocido y así hay miles, en donde uno tiene que aprender a escuchar, a ver, ¿qué es lo que querés de esto? ¿No? Y entonces por ahí se llega a la solución, bueno, vos querés esto, y no había una situación, digamos, el conflicto se va generando en una forma escalonada, se dice que se escalona, y tiene que ver con el no escucha, ¿no? Siempre hay que utilizar una de las herramientas, es la escucha activa es permanente, ¿sí? Así que si a veces la ley no legisla sobre determinadas situaciones, pero tampoco las prohíbe, digo, es viable poder acordarlas, ¿sí? Vamos armando también legislación al caminar. Digo, la sociedad va cambiando y es la ley la que se tiene que amoldar también a la sociedad, a cómo va desarrollándose, pues si no estamos con una legislación más arcaica o que no se amolda a las situaciones de hoy en día. Así que bueno, bienvenida Claudia. ¿Alguno más quiere hablar? Bueno, yo me presento, mi nombre es Daniel, soy de Córdoba. Hola. En mi caso, trabajo en una mutual desde la que se surgió hace poquito y hace tiempo que estoy conectado al ámbito mutual. Dirigía principalmente a profesionales, entonces el curso este nos pareció muy interesante para nuestros procesos internos y también, bueno, para después ofrecer o ver cómo acompañar a los otros participantes. Eso por un lado. Por otro lado, también trabajo en una empresa, entonces me pareció re interesante el curso, pero bueno, finalmente soy mediador desde hace relativamente pocos años, entonces para mí el curso me pareció, tengo mucha expectativa porque siempre me pareció interesante poder bajar la mediación y las herramientas de la mediación al ámbito intrainstitucional, y entendiendo de que más allá de la figura de la persona neutral, la mediación enseña una forma de relacionamiento con las personas, una forma de tratamiento de los conflictos. En algunos lados habla de la educación de paz, entonces, es decir, bueno, cómo poder esas herramientas bajarlas institucionalmente y, bueno, después trabajarlas, quizás no con la figura del mediador, sino en equipo, y bueno, pero sí me surgen muchas preguntas a nivel institucional de cómo se aplica o desde la experiencia cómo se trabaja, porque el jefe es difícil que sea un mediador o no sé, esas son las cosas que van surgiendo. O el encargado, cómo se hace entre pares, y bueno. Pero bueno, con Claro, mucha explicación porque me parece riquísimo la posibilidad de bajar estas herramientas a todas las organizaciones. bueno, bienvenido Daniel. Sí, a ver, muchas de las dudas han sido las mías, las tuyas han sido las mías en su momento. Igual, te digo, no es que hay una solución certera, eso, cada caso es particular, no es que venimos con una fórmula, entonces todo lo soluciona recursos humanos, o lo soluciona, ponemos un ombudsman empresarial y se soluciona el de no es así. Considero en particular que cada caso debe ser diagnosticado y a partir de eso poder saber qué herramientas utilizar. No, no veo que no pueda ser viable que si hay un jefe, un socio, un gremio, etcétera, lo que fuera, como esté conformada la organización en esta interempresa, digamos, como organización, estructura, personas, y con los propósitos que encierra, ¿no? Que son las características de toda organización, digo, no creo que sea, que haya una sola forma de aplicar.
ni tampoco que lo decíamos cuando preguntaba Andrea, que les comentaba cuando preguntaba Andrea, digo, no es que acá solamente van a ser las herramientas de mediación, por ahí te sirven las de negociación. Entonces, vas con Uri Fluri y ya está, aplicás el sí de acuerdo. ¿Entendés? Eso es uno de los libros, después lo vamos a ver. Así que gracias, Daniel. ¿Alguien más quiere hablar? Largamos con las filminas. ¿Ninguno? Bueno, somos muchos igual. Pero vamos a alargar. Cualquier cosa me van preguntando, consultando por el chat, yo lo voy a tener abierto. Voy a intentar compartir pantalla con lo que cargué ahora. Acá. Yo minimizo la pantalla de ustedes para poder visualizar. Con lo cual, yo voy a ir pasando filminas, ustedes me van a ver, yo no los voy a ver, pero tengo acá el chat por si surge alguna pregunta. Si yo amplío esta pantalla, el problema que tenemos es que no voy a ver el chat, así que el que tenga alguna pregunta, si me quiere interrumpir, no hay problema. Y si no, vayan escribiendo en el chat que cada 3 filminas me fijo a ver si hay alguna pregunta, porque al ponerle ver la filmina, estoy segura que no los veo a ustedes. No veo cómo está. Ah, sí los veo. Ah, genial, ya está. Nada, me van escribiendo por el chat. O sea, el que me quiere interrumpir, me interrumpe. Y si no me van poniendo por el chat, yo veo que aparece algún icono de alguna persona que está hablando, y entonces cortamos y evacuamos la consulta. Este primer filmina, lo que vamos a estar viendo son cuestiones más generales, ¿sí? A medida que vayamos adentrándonos en cada una de las clases, vamos a ir viendo más específicamente las herramientas, y cómo esas herramientas, a medida que vayamos presentando los casos, calcúlenle ya para la tercera clase, o sea, para la semana que viene o la siguiente, tienen que tener el caso para comentar, o por lo menos yo saber, vamos a dedicar un espacio de la clase para por lo menos yo saber qué es lo que quieren presentar, y bueno, irlo trabajando en las 3 clases siguientes, porque la última, somos muchos, pero vamos a intentar de todos hacer una presentación, por ahí lo hagamos en grupo, porque son muchos. El año pasado, como eran poquitos, hicieron presentación individual, entonces dedicaban 5 minutos de exposición. Acá por ahí podemos hacer grupos, presentando algún caso en específico, el que quieran elegir, y lo vamos a ir trabajando desde la clase 3. Ya el que tenga algo pensado en la próxima clase lo puede ir comentando, dedicamos 10 minutos a algún caso que quieran ir trabajando y que puedan ir usando las herramientas que vayamos viendo. Bueno, hay conceptos previos que tenemos que tener en cuenta antes de que adentremos con el tema de mediación y demás, y tienen que ver uno con el conflicto, otro con la organización, sobre todo porque, como dijimos en esta charla que tuvimos previa, hablamos de organizaciones que tienen estructuras distintas, que tienen principios y valores distintos a las empresas de capital, porque recordemos que si uno piensa en mediación, en general la mediación está más que nada aplicada para empresas más que se mueven en el mercado, por eso les comentaba lo del Ombudsman, no porque las empresas cooperativas mutuales o las unidades productivas de la economía social y solidaria no estén dentro del mercado, sí lo están, pero digamos no hay una regulación en cuanto a espacios de mediación, sí lo hay en cambio para los temas empresariales. Es más común que llegue al estudio en mediación temas de empresas, de capital, que lo que me puedan llegar de empresas sociales. Eso por un lado. Entonces, por el otro, el entender el conflicto, no vamos a profundizar mucho en el conflicto, porque lo que me interesa es que tengan como un concepto. Sí saber que es un proceso, sí hay mucho material de conflicto que si quieren después les paso bibliografía, creo que algo había de bibliografía, si no
les paso, creo que había dentro del, como es del cronograma, pero después ustedes vayan diciéndome, si no yo les voy pasando material por semana. La idea no es profundizar en este momento en el conflicto, sí poder detectar que existe un conflicto y saber que es un proceso, como bien vemos en la filmina, que es algo que no solamente es un proceso, sino que siempre se lo ve negativo, pero tenemos que verlo como algo potencialmente positivo porque justamente funciona como un disparador de cambios, como una posibilidad de crecimiento, de aprendizaje. Digo, hay que tomar otra perspectiva de lo que es el conflicto, no con una connotación negativa como se lo suele ver. Se habla de un proceso que además es co-construido, porque no es que una sola parte realiza o construye este conflicto, sino que se realiza por varias partes, mínimo 2 seguro. Y el conflicto no se construye por lo que sucede, sino por el significado que los seres humanos atribuyen a lo que sucede, y esto tiene que ver mucho con lo que le pasa a cada persona por dentro, eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Porque también están los conflictos que uno lleva como persona por dentro, y muchas veces eso hace que al exteriorizarse, que ahí hay diferencias entre conflicto, disputas, las disputas que son internas dentro de la misma persona, entonces ya esa es más de la rama de la psicología, pero nosotros nos vamos a dedicar a todo ello que se exterioriza por fuera, ¿no?, de la persona humana, y que hace a la relación entre personas. Y a su vez cómo eso influye entre organización, intraempresa, y a su vez en las distintas áreas, si es que tienen área las empresas. Entonces, bueno, nada, conflictos diversos, ¿sí? Pero siempre va a ser un proceso. Y no es menor, como decía, no tomar en cuenta lo que le ocurre a la persona, porque si no, estamos apartando, queda como muy inhumanizado el analizar un conflicto sin saber qué le pasa a la persona, ¿no? Porque todos vivimos situaciones que a veces nos superan, no porque al querer arreglar el conflicto uno va a ser psicólogo de las partes, pero hay que tener ese tipo de atención a ver qué es lo que realmente está aconteciendo para poder entonces con determinadas herramientas acompañar. Digo, como les mencionaba, hay muchas herramientas que también se pueden tomar de mediación familiar y tiene que ver con qué le pasa a la persona internamente. Les daba antes el ejemplo, si tenemos una empresa familiar, ahí tenemos un doble componente, no solamente que son personas que trabajan dentro de una empresa o en una organización, sino que a su vez tienen vínculos familiares, entonces esos vínculos de parentesco también guardan otra connotación en donde hace que las relaciones a veces se produzcan determinados conflictos. Pero vuelvo a decir, no vamos a profundizar mucho en el conflicto, simplemente saber que es un proceso, que tiene etapas, que es construido y que no hay que tomarlo de manera negativa, sino como algo potencialmente positivo. Sí. ¿Alguien quería hablar o a alguien se le fue el micrófono? Decía que tenemos que tomarlo como algo potencialmente positivo porque esto permite los cambios. De hecho, una de las escuelas de mediación lo que propone es eso, ¿no? Transformar el relato, transformar una historia alternativa a partir de los intereses de las partes. Lo vamos a ver más adelante. Bien, y hablamos que una de las cuestiones principales a tener en cuenta es la organización, como un sistema que está en permanente cambio, que se crea un ecosistema. Esto lo tomamos de Conforti, hay varios autores que hablan de organización o empresa. Hay 3 elementos que hay que tener en cuenta en las organizaciones. Una son las personas, otra es la estructura y los procesos técnicos que tienen esa organización, y la otra son los propósitos, las metas, ¿no? Que tiene la misma organización. Digo, esos 3 elementos siempre hay que tenerlos en cuenta dentro de la misma empresa o la organización. Conforti lo que trae, que es lo que vengo a tomar en la filmina, habla de un organigrama que es la organización formal que se diseña y estructura sobre la base de ciertos criterios de racionalidad. Tiene un objetivo común, se establecen canales de comunicación, alguna vinculación jurídica, y se delimita la autoridad, las funciones y la forma de actuar para que sea cooperativa, convergente y sinérgica. Asimismo, permite estructurar las diferentes responsabilidades y relaciones dentro de la misma organización, lo cual
es que exista un organigrama general y luego, dependiendo de la magnitud de la organización, existan otros organigramas, como por ejemplo distintas áreas, que era lo que les decía antes. Hay organizaciones que tienen áreas, entonces cada área también tiene su mundo, su conflicto. Bueno, todo eso hay que tenerlo en cuenta dentro de un organigrama como organización formal, ¿sí? Luego tenemos, paso Filmina, el sociograma, que es la organización informal. Lo van a encontrar del lado que dice la B de la pantallita de la Filmina, que es el sociograma. Dentro de una organización, entonces tenemos la parte formal y la parte del sociograma, que es la organización informal. Entonces surge en forma espontánea a partir de la organización formal. No tiene una estructura definida e institucionalizada y depende de las acciones a desarrollar en el momento determinado. No existen objetivos comunes, sus miembros pueden pertenecer a distintos niveles y áreas funcionales. Esto quiere decir que se arma de hecho, ¿sí? El sociograma se arma de hecho, digo, esos vínculos que están entre las personas dentro del mismo, la misma organización o mismo área. Esto también permite, digamos, el sociograma permite medir las relaciones sociales entre los integrantes de la organización. Y se emplea para determinar grados de influencia y los lazos de preferencia que se presentan dentro del grupo humano que se estudia. Su principal finalidad se encuentra en determinar el grado o nivel de cohesión dentro de esa organización. Esto también es tomado de Conforti. Entonces, esto es esencial. Esto uno diría, bueno, pero yo esto lo puedo aplicar a cualquier tipo de empresa u organización. Sí. Ahora vamos a ver que tenemos determinadas características, valores y principios a tener en cuenta en lo que son, en particular en las cooperativas y mutuales, ¿sí? Vamos a dejar por ahí un poquitito de lado las unidades productivas, pero no tienen una forma jurídica reconocida, pero no deja de ser una organización dentro del campo a la cual se le pueden aplicar las herramientas de la mediación. Pero las organizaciones jurídicas legalmente reconocidas, en este caso dentro de este campo por excelencia las cooperativas y mutuales, vamos a ver que tienen características distintas de otro tipo de empresas, ¿sí? Y yo ya sé que están todos los uruguayos, pero yo acá tengo la ley de cooperativas y mutuales de Argentina. Tengo que preparar por ahí filminas más diversas con legislación. No sería legislación comparada, sino agregar, ¿no? Diversa legislación, así se aparecen de distintos países, podemos ir charlando las distintas leyes. No sé si alguno quiere comentar algo en cuanto a estructura, pero creo que todos más o menos guardamos las mismas estructuras en cuanto a principios y valores. De hecho, la Declaración sobre Identidad Cooperativa es para todo, desde la ASI. Entonces hablamos de una cooperativa, es una asociación autónoma de personas que se han unido voluntariamente para hacer frente a las necesidades y aspiraciones económicas, sociales y culturales comunes por medio de una empresa de propiedad conjunta y democráticamente controlada. Esto sin duda es un principio, una declaración que a nivel internacional recae en nuestros países, ¿no? Después lo adopta nuestra legislación, pero estamos de acuerdo en que estas características, ¿no? La voluntariedad, el esfuerzo mutuo, las aspiraciones económicas, sociales y culturales comunes, ¿no? No es que siguen lo que quieren aquellos que fundan el lugar. Alicia, ingresaste ahora, hola, ¿qué tal? Ahí estoy viendo que me estaban escribiendo en el chat. Hola. ¿Qué tal? Sí, hola, Bienvenida. muchas gracias, disculpen, gracias. No te preocupes. Bien, continuamos. Entonces les decía, en esto creo que estamos en coincidencia con los uruguayos, porque la Declaración sobre Identidad Cooperativa es internacional y conforma un principio que en el derecho internacional ya está adoptado como, cuando se dice en el derecho internacional que cuando hay una concientización colectiva de aceptación de determinados principios y valores son ley, ¿no? Que es distinto al common law. En Uruguay, ahí Silvana, hablando en el chat, en Uruguay esta definición está en la ley en general de cooperativas en un artículo específico. Bueno, ustedes tienen una ley de cooperativas más actual que la nuestra. Sí. ¿No, Silvana? La ley uruguaya recoge casi texto. Claro. Bueno, a ver, nosotros este año, chicos, tenemos que celebrar los 50 años de la ley de cooperativas. Imagínense, 50 años. O sea,
y todavía no se ha modificado. Tuvo una pequeña modificación en el año, a principios de los 80, pero fue mínima, no le hizo mayor cambio. Sin embargo, esto que les decía, que tiene que ver con el derecho internacional, hay determinados principios y valores. De hecho, hoy se ha avanzado mucho en la temática de la economía social y solidaria en general, a nivel internacional, sobre todo impulsado por la OIT. Entonces, todo este tipo de declaraciones y demás, de hecho tenemos muy reciente, a fines del año pasado, que eso yo había escrito un artículo que era una resolución de la OIT respecto a lo que eran las entidades de la economía social y solidaria. No solamente habla de cooperativas, sino que habla de las entidades de la economía social y solidaria, una resolución cuando siempre fueron recomendaciones. Eso es un cambio súper importante a nivel internacional. Bueno, ahí cuenta Danilo en el chat que si bien la ley uruguaya recoge textualmente la definición del ACE para el tema de cooperativas, no tiene así, en mutuales toman forma de asociación civiles. Ajá. No tiene una ley específica de mutuales. Entonces toman como asociación civil. No sé, Danilo, si... Sí, es así. Es así. No hay una ley específica. Bueno. Bueno, acá nosotros sí, bueno, sabrán las dos leyes que tenemos, una es de cooperativas, la otra de mutuales, de hecho ahí ven reflejada en la filmina la de mutuales, hay una definición de lo que es la asociación mutual, y además, desde el 2015, tenemos ya legislación, y en forma posterior legislación más precisa para asociaciones civiles, que pertenecen al campo de la economía social y solidaria, pero se distinguen de las mutuales. Se distinguen de las mutuales, y eso a nivel jurídico es importante tenerlo en cuenta. Pero bueno saberlo con el derecho comparado a estos que están trayendo. Bien, decía, esto lo que vamos a ver reflejado es legislación argentina, pero es para tener en cuenta, digamos, las características que tiene la legislación o que adopta la legislación argentina en cuanto a derecho interno de estas figuras que son del campo de la economía social y solidaria. Pensemos que estas dos leyes son ya de la década del 70, están por cumplir 70 años, son del 73, 70 años, 50 años, perdón. La de cooperativas cumple ya 50 años, es un montón, y no ha tenido reformas importantes con el avance que ha habido, digamos, a nivel social. Y tuvo una discusión con respecto a esto, y muchos proyectos. Sin embargo, están dentro de este gran campo de la economía social, solidaria y popular, y entonces, ¿cómo vemos la aplicación de la mediación? ¿No? Son muchas temáticas a confluir, resulta muy interesante, pero hay que atenerse también a lo que dice la ley, porque si a mí me llegan cooperativas mutuales, tengo que tomar la legislación, ¿no? Como mediadora en particular, que uno está acá, digamos, en territorio argentino, tengo que tomar la legislación que se aplica para este tipo de entidades. Y si les decía, si a mí me llega una unidad productiva que no tiene una personería jurídica anotada o inscripta, digamos, no es asociación civil, no es cooperativa, no es mutual, no tengo forma de identificarla, bueno, hay que ver sobre qué base están o cómo están organizados, como para poder entonces identificar dentro de un proceso de mediación, digamos, esa organización, ¿no? Entonces poder hablar de lo que decíamos antes, de la organización formal y de la organización informal, que hablábamos de Conforti, ¿no? Esto para ir haciendo un diagnóstico, ¿sí? Pero es importante siempre tener las características de la organización. Bueno, y acá conceptos previos, yo sigo hablando de la legislación argentina, vamos a pasarla si no nos detenemos en legislación argentina de cooperativas y mutuales, porque si no tendríamos que hablar también de la uruguaya. Y acá se me va la filmina, pero la tengo acá. ¿Cómo responden las partes de la organización frente a un conflicto? Los conflictos en las organizaciones responden a características típicas de la propia entidad. Proponen que pueden identificarse según la siguiente propuesta, ¿no? A veces existen disputas igualmente determinados mediadores y mediadoras lo toman con otro significado, lo distinguen del conflicto, ¿sí? Esto lo vamos a ver la clase que viene. Pero Conforti dice, bueno, va a haber disputas. Las disputas son agravios, acciones disciplinarias, quejas, amenazas a acciones legales, juicios. La disputa es el efecto secundario y la evidencia más visible de que existe un conflicto.
Después puede haber una competencia, generalmente reside en la competencia agresiva, descontrolada entre los sectores de la misma organización o de colegas que buscan sobresalir en su puesto de trabajo. También tenemos el sabotaje. Puede ser tanto interno, donde existe una guerra por el control de territorio entre sectores de la misma organización, o un sabotaje externo, un cliente que mientras dice que está todo bien, prepara un juicio por negligencia o un juicio por daños y perjuicios o por no entrega de producto. Hay que ver, ¿sí? Porque eso también puede ocurrir. Podemos llegar a tener un conflicto con algún proveedor y entonces ver cómo lo solucionamos desde la misma organización sin tener que ir a los estrados, y se puede solucionar por ahí con un tercero neutral el tema. Si no está previsto en ley, nada lo prohíbe, lo podríamos solucionar con un mediador o con una mediadora, o con algún negociador o algún tipo de alternativa de solución de conflicto, conciliador. Bien, ineficiencia, falta de productividad, íntimamente relacionada con el sabotaje, el trabajo lento, las demoras, que son deliberadas, o la caída de la producción, que pueden evidenciar un conflicto latente. Esto es consecuencia misma del descontento, ¿no?, que puede ocurrir dentro de las mismas personas que integran la organización. La baja moral, que es similar a la ineficiencia, se presenta a menudo como una reacción a un conflicto oculto, o su intento para evitarlo o negarlo, o bien por la frustración ante una protesta no escuchada o una inacción de la organización, ¿no? La retención de información, asumiendo que la información es el poder, entonces se señala que la escucha activa tendría que estar justamente activa. Entonces es cuando la información es retenida como una forma de concentrar ese poder de la organización y no se quiere dar a conocer. Entonces esto es una señal también de un conflicto oculto, de una suerte de desconfianza, ¿no? Esas son propuestas que pone Conforti. Hay otros autores, después vamos a buscar bien los artículos, así se los puedo pasar, que no van a ser muy largos, por ahí breves, en donde hablan, acorde a lo que dice Conforti, y explican que a partir de estos conflictos no tratados y que empiezan a escalonarse internamente en las organizaciones, lo que suele ocurrir es justamente la baja de producción, los paros en el trabajo, ¿no? El detenimiento, cuando se hablaba de sabotaje interno, como dice Conforti, y todo eso es un costo, ¿no? Hace un costo, una pérdida, que eso es otra de las cosas que, eso es más tomado lo que le estoy mencionando de mediación empresarial, ¿no? La vista de costo-beneficio que se suelen tomar más de las empresas de capital, porque tienen como otra finalidad, ¿no? Las acciones puestas, quiénes son los que están poniendo, digamos, la parte de capital, entonces lo que quieren es que se produzca, o sea, por ahí minimizan el conflicto y lo único que quieren es que se produzca, que se haga el resultado de ese producto que se tiene que poner en el mercado, no porque las cooperativas y mutuales o las unidades productivas no tengan también ese objetivo. Pero el interés es distinto. El interés es distinto. Todo esto hace la diferencia de una de las características, y es, digamos, que si bien, por siempre hablamos de un capital, no es que sea palabra prohibida capital en cooperativas y mutuales o las unidades productivas de la economía social y solidaria. Todo lo contrario, existe capital. Lo que la diferencia de las empresas de capital, que es la plusvalía, por decirlo con su nombre, es que la otra no es que no tenga capital, sino que es un contenido económico totalmente distinto. Entonces ahí hay parte de las diferencias de cuál es la meta o el propósito. No es solamente trabajar y entonces no soluciona el conflicto. Digo, hay un componente humano, un componente social que no hay que olvidarlo en este tipo de entidades. Y eso creo que hay que ponerlo en relevancia cuando tenemos que diagnosticar un conflicto, porque hay que recordar los principios y valores que tienen estas entidades. Perdón. Tomo un poquito de agua. Bien, hasta acá, ¿alguna pregunta, alguna acotación? Bien, seguimos con Conforti, si no hay ninguna pregunta ni acotación. Modalidades para enfrentar el conflicto. Vamos a tener varias formas de enfrentar el conflicto cuando no se tienen las herramientas de mediación.
está la arrogancia, no la de confrontar. La arrogancia, que es el desmerecimiento o descalificar a las partes que están inmersas en el conflicto, determina si se debe o no intervenir y de qué manera, lo que lleva a resolver el conflicto para las partes, pero no con las partes. Entrar en batalla, una actitud aplanadora frente al conflicto, que se evidencia a menudo con frases como peleamos por nuestros principios, es una decisión estratégica, no se atrevan a cuestionar mis órdenes, ¿no? Esto seguimos viendo que según Conforti, obviamente estamos hablando de una teoría dentro de lo que es la teoría del conflicto, o los procesos de conflicto y cómo enfrentarlos, generalmente más de lo que son las organizaciones capitalistas, digo, no porque esto no pueda acontecer en este tipo de organizaciones dentro de este campo, sino que por ahí las órdenes, bueno, no se pueden cuestionar, hay posiciones jerárquicas, sí, hay posiciones jerárquicas, pero creo que hay que volver a relevar los principios y valores y charlarlo de otra manera. Recordemos que en la mayoría de estas organizaciones, en cooperativas y mutuales, por excelencia quienes tienen la palabra, porque es democrático, son las asambleas. Asambleas por unanimidad tienen la decisión final, en todo caso, ¿sí? Más allá de la estructura. Digo, y esto es para tenerlo en cuenta, no ocurre así con una empresa de acciones, ¿sí? Porque ahí gana el mayor accionista. Acá es totalmente distinto. Esto hay que tenerlo en cuenta en cuanto a organización. Plantea Conforti que formas de escapar es negar, típica respuesta de aquí no tenemos problemas, ¿no? La negación continua, no hay problemas, se niega, se sigue trabajando. Evitarlas, donde se puede evitar desestructurando, ¿no? Rearmando, digamos, las áreas, trasladando algún personal hacia una otra área. Acomodar, típica actitud de hacer cualquier concesión necesaria a cambio de que nadie se entere de que existió ese problema. En vez de charlarlo, se sigue tapando, ¿no? Entonces se escapa de este problema. La respuesta al conflicto siempre será el resultado de un proceso dinámico que guarda relación directa con los estilos de comunicación, la aceptación o aceptabilidad de los cambios, lo incómodo que las personas se puedan sentir al vivir una situación de conflicto, etc. Siempre hablamos de procesos dinámicos. El conflicto, perdón, es un proceso dinámico, siempre es cambiante, no es permanente. Entonces siempre tenemos que estar observando qué es lo que acontece en cada una de las etapas como para poder abordarlo. Debemos recordar que los casos siempre son distintos, que deben diagnosticarse a fin de poder abordarlos, y entonces dar en consecuencia una intervención adecuada. El objetivo de la gestión de conflictos con un tercero neutral se encuentra en poder facilitar justamente el diálogo. Hablábamos de la comunicación antes, lograr que las partes se reconozcan. Acá hablamos de legitimación. La legitimación mutua es que se legitimen uno al otro. Y en lo posible llegar a algún acuerdo satisfactorio. Es en lo posible, es lo que antes les decía. Hay palabras claves que tienen que ver con la legitimación, la empatía que tiene que existir en uno y en otro. Hay herramientas para tratar de que uno empatice con el otro, que sería ponerse en el zapato del otro. Se utilizan en herramientas las preguntas circulares, ya las vamos a ver. Y como les decía, ya tener un espacio en el que se presenten las partes para poder negociar, mediar, conciliar, es un primer punto, un primer desvelo, visualización de que tienen intención de ponerse por lo menos de acuerdo en eso. En eso están de acuerdo. Siempre cuando yo inicio una mediación, lo primero que hago es felicitar a las partes porque se han puesto de acuerdo en venir, en presentarse. Hay que dar connotación positiva. Ya, eso es un paso. Eso es un paso. Están en la mesa del diálogo. Porque si no, no hubiesen venido y estarían litigando, estarían en los estrados de tribunales. Ya venir al espacio de mediación es todo un logro. Entonces eso hay que celebrarlo. Siempre la connotación positiva. Y es bueno hacérselo saber a las partes, ¿sí? Porque uno entonces empieza a legitimarlos a ellos. Se va a hablar mucho en el proceso de mediación de la autocomposición. La autocomposición del conflicto en los procesos de mediación, que es una de las características, es que son las partes las que van a estar tomando las decisiones en cada etapa de la mediación. Si las mismas partes no quieren, porque no hay voluntad, que es otra de las características, el mediador no puede continuar, porque no es el mediador quien decide.
Y acá es cuando nos adentramos a los métodos alternativos de resolución de conflictos, que se habla siempre de alternativas, guardan características en común, que son las que venimos mencionando. ¿Por qué se habla de alternativas? Porque siempre hablamos de que son métodos distintos al método tradicional, en donde cuando uno tiene un conflicto lo que hace es recurrir a un juez, ¿no? Ir a los estrados de tribunales, interponer una demanda, ¿no? Hay una parte, es el litigio por excelencia, en donde el juez, a diferencia de lo que acontece con los métodos alternativos de resolución de conflicto, por lo menos en lo que es negociación, mediación, amigables componedores y conciliación, voy a correr el arbitraje, ahora vamos a explicar por qué. A diferencia de los juicios, en donde el juez decide, sentencia, que lo hace acorde a ley, no le pregunta a las partes, sentencia acorde a ley, es lo que dice la ley, y de acuerdo a ello, decide. No se empieza a fijar otras cuestiones. Eso se distingue totalmente de lo que es una resolución alternativa de negociación, en donde las partes se tienen que acercar para poder hablar. Ahora vamos a ir dando definiciones. Se diferencia también de la mediación, de los amigables componedores, de la conciliación. No así tanto del arbitraje. ¿Por qué? Porque el arbitraje también es un proceso adversarial. Adversarial es de litigio. Lo que pasa es que a diferencia del juez, que el juez tiene, digamos, una jurisdicción, tiene competencia en la materia, la jurisdicción en cuanto a lo que es territorio, después tiene competencia en determinada materia, ¿sí? Determinado derecho, y eso es lo que lo reviste de poder para decidir en determinadas situaciones. Si no, se lo declara incompetente, ¿no? Como se suele decir en tribunales. El árbitro es convocado para un tema en particular, y lo que se asimila con el juez, por eso son dos métodos, digamos, de resolución de conflicto, quieras o no, lo que pasa es que el método tradicional siempre va a ser por excelencia el juicio, el arbitraje también es adversarial, y en vez de una sentencia tiene un laudo. Entonces decide también, no es que deciden las partes. Entonces, ahí hay una similitud, pero no deja de ser un método alternativo de resolución de conflictos. Se utiliza mucho a nivel internacional, ¿sí? Porque a nivel internacional no es que tengamos, digamos, por encima de los estados, no es que existen muchos estadios o tribunales, salvando los tribunales penales o alguno que ha sido creado no hace muchas décadas para determinadas cuestiones de lesa humanidad. Digamos, no es que existe un supraestado a donde nosotros podamos reclamar. Los estados son soberanos y por tanto a nivel internacional, si deciden no someterse ante un tribunal, no lo hacen. De hecho, para que tengan una idea, en América Latina, si bien tenemos la OEA, tenemos la Corte Interamericana, pero la Corte Interamericana, Estados Unidos no reconoce, digamos, estar bajo la Corte Interamericana. O sea, hay un montón de temáticas que no se pueden llevar porque no la reconoce, ¿sí? Pero es parte de la OEA. Y eso tiene que ver porque los estados son soberanos, tienen que estar de acuerdo, ratificar y someterse a los estados. No quiere decir que el día de mañana no puedan someterse. Sí puede someterse en determinadas cuestiones, sobre todo en temas de derechos humanos, pero no es así en ese caso. Esto para que vean las diferencias, por eso se utiliza mucho el arbitraje. No es tan común que uno utilice un arbitraje, digamos, en un problema entre organizaciones, ni siquiera en el común de la gente. Digo, uno tiene un problema y lo primero que hace es llamar a un abogado, una abogada, y por ahí resolverlo de manera judicial. Son pocas las instancias de mediación que encontramos. En Argentina sí tenemos instancias de mediación previas obligatorias, ya con la ley de mediación, todo cambió con el 2011, ese fue, digamos, antes de esto sí existía, pero para determinados casos, digamos, la inflexión fue con una ley nacional 2011, donde tenemos la mediación. Después tenemos la conciliación laboral obligatoria, que la tenemos... Sí. ¿Alguien quiere hablar? O se disparó un micrófono, me parece. La mediación nosotros la tenemos, decía, como a nivel nacional con mayor fuerza desde el 2011, pero ya venía con anterioridad.
Ciudad de Buenos Aires es donde estaba más adelantado el tema de la mediación previa o prejudicial. Las conciliaciones también, las conciliaciones laborales, después cada provincia tiene su legislación al respecto, si es que se hace una conciliación laboral o no, previo a un juicio laboral. Que ahora vamos a ver la diferencia entre mediación y conciliación, pero no se recurre al arbitraje. Nosotros no recurrimos al arbitraje, se suele hacer más a nivel internacional. Pero bueno, vamos a ver las diferencias. Bien, tenemos negociación. La negociación, que se habla siempre de negociación colaborativa, vamos a hacer referencia a los autores Fischer y Uri, siempre hablaron ellos del sí de acuerdo. Después les paso ese PDF, es un pequeño libro del año 81, que ha sido editado varias veces, y es uno de los libros de cabecera de los mediadores que se tiene en cuenta, sobre todo para la negociación. Es el que identifica el método de Harvard, el cual consiste en centrar la resolución de las diferencias sin un enfoque competitivo de presión a través de la búsqueda de los intereses y la creación de opciones válidas para ambas partes. Fleury y Uri siempre hablan de correr las posiciones y centrarse en los intereses para poder entonces avanzar, digamos, en un posible acuerdo. Ellos también hablan de un posible acuerdo. Bien, después vamos a retomar nuevamente el tema, porque es una de las escuelas, el método Harvard. Después tenemos, bueno, arbitraje, que ya lo mencioné. Ahora vamos a mediación, amigables componedores. Facilitadores también se les dice. Nosotros igualmente los mediadores somos facilitadores, no es que tengamos, digamos, reunimos muchas herramientas, porque somos como negociadores, somos amigables componedores, somos facilitadores del proceso, pero específicamente amigables componedores, que no dejan de ser facilitadores. Se trata también de una especie de proceso mediante el cual una persona se selecciona y es aceptada por ambas partes, y ayuda a estos a interactuar para poder realizar una tarea o tomar decisiones consensuadas, ¿no? Esto también se utiliza mucho a nivel internacional, como podría ser, por ejemplo, los buenos actos que en muchas ocasiones ha hecho el Papa, ¿no? Juan Pablo II ha actuado como amigable componedor en su momento de muchas situaciones internacionales. Luego tenemos la conciliación. La conciliación es un proceso Eliana. parecido, sí, No, sumo nomás que por ahí me parece que lo interesante de la amiga de componedores es que es una persona de referencia para ambas partes. Es claro, alguien que le tienen algún tipo de referencia, entonces por lo tanto es una voz de autoridad en el sentido de que lo van a escuchar y va a servir de claro, mediación en ese sentido. claro, o sea, en cierta forma tienen que aceptarlo ambas partes. Sí es relevante lo que estás aportando porque tiene que ver con esto. Digo, bueno, más allá de que se elija al Papa o, no sé, elijamos a otra persona pública, también referencial, que no sea de la parte de un Estado político marcado, aunque el Papa es representante mismo del Estado del Vaticano, digo, es otra figura, ¿no? Podríamos tomar otro tipo de figura, qué sé yo, citar como amigable componedor a Messi, por decir, no sé, se me ocurre, digo, y está aceptado por ambas partes, también es relevante, si lo van a escuchar. Lo importante es esto que está marcando el compañero, ¿no? De que se lo escuche, que se le dé esa legitimación. Porque acá no solamente se tienen que legitimar las partes, sino hay que legitimar al tercero que va a ayudar y acompañar en el proceso. Eso es esencial, así que sí, gracias por la aclaración, eso es importante también saberlo, es así. Bien, la conciliación es muy parecida a la mediación, pero vamos a marcarle la diferencia. También es un proceso en el cual dos o más partes someten una controversia ante un tercero neutral, quien conduce también el proceso, al igual que el mediador, y colabora en la resolución de la controversia, pero a diferencia de la mediación, propone a las partes las fórmulas conciliatorias. La mediación no propone las fórmulas conciliatorias, eso lo hacen las partes. En el mismo proceso, ahora vamos a ver definiciones de mediación, pero en el mismo proceso que se va llevando de mediación, lo que surge de las partes con el trabajo conjunto, por eso se llaman procesos colaborativos, con el mediador, se va a ir encontrando, digamos, esas alternativas o fórmulas de conciliar la situación. Digamos,
el tema de conciliar no es exclusivo de la conciliación, se concilia también en la mediación, ¿sí? Pero los procesos en sí, como definición, lo que tienen de distinto es que el conciliador propone fórmulas de conciliación, el mediador no. El mediador no tiene que hacerlo, no debe hacerlo, ¿sí? Digamos, nosotros dentro de lo formal, de lo que es la legislación, no debemos hacerlo. Sí debemos acompañar con las distintas herramientas a que surja de las mismas partes, a que salten, digamos, este tipo de propuestas. Suele ocurrir, ya lo vamos a ver en la etapa del torbellino de ideas, bueno, resulta interesante porque hay que acompañar a llegar a ese torbellino de ideas, que cuando a las partes les pedimos, bueno, a ver, encontremos soluciones, ¿qué proponen? ¿Qué proponen? ¿No? Y ponemos sobre la mesa las distintas soluciones al conflicto que se presenta. Todos, aunque suenen ridículas, todas las propuestas tienen que estar en la mesa. Y a partir de ahí ya tenemos, esto lo vamos a ver más adelante, pero estamos en otra etapa del proceso de mediación, porque para entonces ya tenemos un diagnóstico del conflicto. Vamos luego a lo que se llama el torbellino de ideas, y ahí es donde vamos a ver por ahí las distintas fórmulas o qué camino se toma para poder ir conciliando los intereses que tienen las partes. ¿Mm? ¿Qué características tienen comunes? Me olvidé decirle, bueno, ahora vemos el de mediación, pero el mediación es un proceso donde el tercero neutral asiste a las partes en conflicto, así les doy la definición, pero ahora vamos a ver en la próxima, filmina la definición. Es un conflicto, asiste a las partes en el conflicto para encontrar una solución que sea satisfactoria mutuamente. Queda en manos de los participantes la decisión a tomar, y el tercero solo asiste, facilita, acompaña, crea el espacio de comunicación y guía el proceso, con la característica primordial que es la confidencialidad, ¿no? Acá se marca mucho una de las características que vamos a ver y que menciona, que es la voluntariedad y la autocomposición del conflicto, y esto depende de las partes. No así, fíjense con lo que veníamos diciendo de conciliación, que la conciliación, si bien hay también autocomposición en las partes, lo que encontramos es que el conciliador propone fórmulas para intentar conciliar. Bien, ¿qué características tenemos comunes en la mayoría de estas formas alternativas de resolución de conflicto? Que son menos oficiosos, menos formales, menos estructurados que los procesos tradicionales judiciales, o que los procesos administrativos. Clave saberlo, acá están los compañeros de Uruguay que están dentro del instituto, que era, como se mencionaba, INACOP, no, alguno que me ayude, porque acá es INAES. Pero se me olvidan INACOP, las INACOP, Instituto Nacional del Cooperativismo. ahí está. Porque ustedes tienen dividido cooperativas y mutuales. En realidad, INACOP tiene ampliada su competencia también a todas las expresiones de economía social y solidaria. Por legislación. Desde el año 2019. Claro, muy reciente. Muy reciente. Bueno, tengo que interiorizarme para armar algo más con el derecho comparado. Pero sí, resulta interesante. Sí, trabajamos en conjunto, pero bienvenido, porque nosotros, bueno, desde INAES, lo que se tiene es, bueno, solamente, además que es el instituto que es de registro, solamente cooperativas y mutuales. A ver, es Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, pero es la autoridad de aplicación para cooperativas y mutuales. Es así. Entonces, hay una discusión en base a la denominación, ampliación, por eso modificación de legislación, bueno, todo un tema. Es súper interesante de todas maneras, porque hay que hacer algunos cambios a legislación para acomodar a esto. Entonces, volviendo a nuestra temática, y a los procesos administrativos, me imagino que el INACOP tiene procesos administrativos acorde a lo que son, no sé, los procesos sumariales, no sé, en general no tienen... No, porque nosotros somos organismo de promoción. El Contralor lo ejerce la Auditoría Interna de la Nación u otros ministerios, dependiendo del tipo de cooperativa del que estemos hablando. Qué interesante. Mira, o sea que lo tienen repartido en distintos órdenes del Estado. Exactamente. Nosotros tenemos la parte más
más Tienen agradable. promoción y el registro, sí, bueno, porque... Están separadas No. las 3 funciones. Sí. las 3 El funciones separadas. registro, seguro, el registro está dentro del registro de personas jurídicas con las sociedades comerciales, las asociaciones agrarias y sociedades agrarias, etc. Y la calificación la hace el registro como cualquier, es documental, netamente documental. Claro. Sí, registro, claro. Después, la promoción que la tiene el INACOP es persona pública no estatal. Es una figura distinta también, que tiene claro, una totalmente. conducción también compartida como el INAE, 3 delegados del Poder Ejecutivo y 2 de CUDECO. Claro. Y el Contralor sí es estatal, es la Auditoría Interna de la Nación, que tiene una división cooperativa, pero que también controla al resto del Estado y a las sociedades anónimas. Claro, totalmente distinto acá. Sí, Nada que ver. sí. Bueno, ustedes conocen cómo es acá. Sí, Les explico conocemos, brevemente. sí, Sí, totalmente distinto. Claro. Claro. Bien, no quita que no puedan realizar desde donde estén la aplicación del proceso de mediación, No, que se puede claro, igual. esa es la idea. Claro, o sea, no tiene por qué quedar en manos absolutas del Estado. Olvídense, digo, esto se tiene que diversificar en las distintas dependencias, sean estatales, entre Estado, sociedad civil, organizaciones, no importa, esto hay que difundirlo de tal manera que se pueda aplicar, porque si no, como que siempre las decisiones quedan frenadas. Bueno, ¿por qué les hablaba de los procesos administrativos, volviendo a las filminas? Porque, por ejemplo, dentro de lo que en su momento yo había escrito, porque lo veía mucho dentro del INAES, es que tenemos los procesos administrativos, no solamente los sumariales, sino que yo veía cantidad de denuncias y demás, que yo empezaba a identificar determinados casos que podían evitarse procesos de años que comenzaban con una denuncia. Y de la denuncia se armaba, se iba al legajo y se armaba la falta de documentación y después a su vez denuncias judiciales, o sea, se hacía un entramado tremendo y vos podés tratar de solucionarlo de otra manera con una instancia de mediación, una instancia de conciliación, ¿no? Digo, siempre papeles de por medio. Entonces los procesos administrativos lo que hacen, como suele ocurrir y como aconteció en su oportunidad con el Poder Judicial, que no quiere decir que en este momento no está ocurriendo en la Argentina, del Poder Judicial un poco más lento, pero digamos, todo lo que es el expediente, en donde no se tiene el contacto de las mismas partes, produce esa burocratización. Digamos, el INAES no está exento de esto, y entonces cuando uno empieza a ver, por lo menos uno que está adentro, que se puede evitar, digamos, habría que formular algún diagrama de flujo distinto que permita descomprimir. En el Poder Judicial se hizo eso, por eso las mediaciones y las conciliaciones, sean laborales, de consumo, en la Argentina lo que hicieron es descomprimir en el ámbito judicial estos procesos, ¿no? En cuanto a proceso judicial, pero los procesos administrativos también, porque nosotros tenemos varios procesos administrativos. Procesos administrativos pueden ser en ANSES, procesos administrativos dentro del Ministerio de Trabajo, procesos administrativos dentro del Ministerio en su momento, el Ministerio de Comercio ya no existe como tal, estaban las instancias de conciliación obligatoria por consumo, ¿no? Nosotros tenemos la ley de consumo hace unos años ya, pero hoy desde también mediados antes, un poquito antes o después del 2015, ya no me acuerdo bien, se conformó el COPREC. Se sacó del Estado las instancias de conciliación y los mismos mediadores y mediadoras, una de las cuales también hizo toda la preparación para lo del COPREC, nos especializamos para conciliadores de consumo. Con lo cual, ¿qué hizo el Estado? Es como si hubiese terciarizado, ¿no? Porque nos mandó todo esto a los estudios y se sacaban el problema de encima, pero bueno, se descomprimió, digamos, cierta burocratización, más allá de que existían instancias de conciliación, pero se ve que era tanta la demanda, digamos, de denuncia, que se puso en cabeza o a los hombros de los mediadores y mediadoras. Hay una ley especial sobre eso y tiene que ver con el COPREC. Funciona, digamos, pero es una instancia que descomprime el ámbito de la justicia laboral, la justicia comercial, tanto sea de conciliación laboral como de consumo. Son dos tipos de conciliaciones distintas en la Argentina, está regulado y descomprimió mucho la parte del poder
judicial principalmente, pero también en procesos administrativos que estaban en distintos ministerios. Hoy en día tenemos también tribunales de acercamiento de mediación hasta para el servicio doméstico, por leyes especiales muy recientes, ¿sí? Y que tratan temas específicos de determinada rama del derecho, ¿no? Por ser más particular en cada tema, digamos, tenemos bastante diversificado, bueno, funciona, descomprime otros procesos tradicionales, pero bueno, hay que seguir impulsando. Estaría súper interesante que en estos temas, también en lo que son cooperativas, mutuales, las entidades, organizaciones que pertenecen al campo de la economía social y solidaria, se encuentre una alternativa. Como mi vista es que no es obligación de parte del Estado, creo que es un deber o es un compromiso, una responsabilidad social de entre todos, ¿no? Porque no podemos tirarle todo para que lo solucione el Estado, pero sí creo que hay que crear políticas acorde para acompañar o que hagan a los accesos, porque si no los derechos, si no se hacen los accesos, los derechos quedan en, como se dice en derechos humanos, en una retórica permanente, quedan en el papel. Entonces no tenés que ir a reclamar a judiciales para determinadas cuestiones. Y nosotros venimos bastante flojitos con el tema de la legislación en la temática del campo de la economía social y solidaria, con lo cual, si venimos con déficit normativo, ¿de qué se va a sostener el juez? Si el juez decide acorde a ley. ¿Estamos? O sea, tenemos 2 leyes nada más, y mucha normativa dispersa, muchísima normativa dispersa, que jerárquicamente llegan otros gobiernos y hasta se desaparecen, porque es así, las resoluciones que tienen menor jerarquía, las leyes, son de fácil, como es, derogación, se derogan más rápido. En cambio, las leyes nacionales no, tiene que ser también por una ley de Congreso en Argentina. Entonces, esto trae dificultad, digamos, porque esto que les decía, yo solamente puedo reclamar un derecho si ese derecho yo también tengo las vías de acceso para poder reclamarlo ante la justicia. Entonces, derechos tenemos todos, hasta las organizaciones de la economía social y solidaria. Es una de las grandes críticas, esto que les voy a decir, que sostengo. Entonces, yo tengo todos los derechos, y están dentro de lo que se llaman los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Los DESCA, se dicen así en nuestra región interamericana. Los DESCA. La economía social y solidaria está dentro de esos DESCA. Y por excelencia, le digo que por características y principios, este tipo de entidades, este campo, da con los principios o con estos derechos, digamos, están interrelacionados. Ahora vos ves los derechos, pero cuando tenés que ver los accesos, cuando te son lesionados estos derechos en este campo de la economía social, solidaria y popular, resulta que no tenés los accesos disponibles para ir a hacer justicia, ¿no? ¿Cómo reclamás? Y justamente el acceso no es solamente que tengas un tribunal, ojalá exista, pues, no digo nada que no pueda llegar a acontecer en unas décadas, pero ojalá que exista en algún momento un tribunal específico para este tipo de organizaciones, porque generalmente terminan en otro tipo de estrados, en donde los magistrados no conocen qué son las cooperativas y mutuales, o no conocen el campo de la economía social y solidaria que tenemos tanta normativa deficitaria. Entonces, ¿cómo legislas? ¿Cómo sentenciás si no tenés legislación? Eso es un problema. Entonces ahí ni siquiera es que tenemos procesos que se estancan, al contrario, sí vamos a tener procesos administrativos para que lo solucione, digamos, la autoridad de aplicación, y la autoridad de aplicación también va acorde a derecho, acorde a la normativa, acorde a lo que diga el estatuto. Digo, ¿y en dónde quedan las entidades o las organizaciones que están por fuera de estas formas jurídicas legales? Bueno, se los dejo para pensar. Esto tiene que ver mucho con el avance que tiene que ver dentro de este campo, tan particular, con estas características, principios y valores, que cuesta ponerse hasta de acuerdo en legislarlo, ¿no? No porque sea malo, porque está a veces mal visto el tener que legislarlo. No hablo en particular de cooperativas y mutuales, que sí existe algo de legislación, pero existen un montón de organizaciones que están por fuera, pero pertenecen a este campo. Entonces, ¿cuáles son los accesos a reclamo de derechos? ¿Cómo lo realizan? Ahí tenemos un conflicto de la protección de derechos. Eso se lo dejo para pensar. Y se lo dejo para empezar porque dentro de lo que es la mediación,
es un espacio para poder solucionar. Nada impide que si ustedes tienen una organización enfrente que no está inscripta con una forma jurídica legal reconocida, no la puedan llevar a un espacio de mediación. Claro que sí, sí se puede. ¿Por qué? Porque es un espacio para poder conversar, un espacio de donde acercar a las partes y resolver un conflicto. No estamos ahí para juzgar y aplicar ley. Esa es la gran diferencia con el proceso judicial. Y con los procesos administrativos, porque no es que vamos a sacar un acto administrativo, como se saca a nivel Estado, resolviendo un sumario. Sumario porque se le aplica una sanción a una cooperativa o una mutual. No. En este caso estamos en otro espacio, ojalá que se creen espacios así. Entonces, es la idea de este curso, ¿no? Que agarramos estas herramientas y desde donde estén se pueda aplicar, sean organizaciones registradas legalmente o reconocidas como tales, o que sean organizaciones de hecho, pero que se puedan mediar. El tema es diagnosticarlo, porque recordemos los que vimos en las primeras filminas, tenemos que tener en cuenta cómo está compuesta esa organización, por lo menos nosotros tomar una lapicera, un lápiz, papel, y tratar de entender cómo es la organización. Bueno, empecemos a ver. Organización formal, organización informal, ¿cuáles son los propósitos que tiene esta organización? De 3 peldaños importantes: organización, personas y propósitos que tiene la organización. En ninguno de esos 3 elementos yo necesito tenerlo registrado legalmente, con lo cual si yo tengo una organización de hecho, ¿cómo no le voy a dar la posibilidad de mediar? Sí se puede, pero tenemos que tener en cuenta cómo está organizada. Entonces ahí hay que preguntar. Y ahí es donde vamos a tener, lo vamos a ver también más adelante, lo que se llaman las audiencias privadas, porque siempre tenemos que hablar en privado también con cada una de las partes, siempre en la confidencialidad, y dentro de lo que quieran las partes que quede como confidencial y no llevarlo a la mesa en común, para entender. Porque nosotros si vamos a acompañar el proceso, lo primero que tenemos que entender es como la estructura formal y la informal. Y hay mucho de lo informal que tiene que ver con estas relaciones interpersonales que lo vamos a ir sabiendo a medida que escuchemos a las partes. Pero no solamente vamos a tener 2. Si tenemos un área, mínimo vamos a tener 2 partes. Pero si el conflicto es entre varias áreas, vamos a tener que citar aunque sea parte de esas áreas. Vamos a escuchar a varias partes, a ver qué ocurre, qué acontece, qué es lo que está molestando, qué es lo que no satisface. Hay que encontrarle la vuelta para entonces que no caigamos en lo que decía Conforti, de evadir, y después empiecen sabotajes y demás. Digo, tratar de abordar, se llama abordar el conflicto, y para eso hay que diagnosticarlo. Bien, acá seguimos, lo que vemos en la filmina son más características comunes, ¿no? Siempre las alternativas de resolución de conflicto ofrecen mayores posibilidades de participar activamente, porque tienen que participar las partes, o sea, no es que el mediador habla, el mediador más que nada escucha. Y son las que llevan también y controlan el proceso. Si bien el mediador acompaña y guía, no es el que controla. El controla en el sentido de, bueno, ¿hacia dónde se dirige? Bueno, vamos a ver para dónde quieren ir las partes. Tratemos de guiarla que vayan en conjunto. Y se facilita el espacio para reencauzar la comunicación. Clave es la comunicación que habíamos hablado. Una de las definiciones, que nos habíamos quedado medio con definiciones de mediación, había mencionado una, hay muchas, pero todas coinciden en determinadas características. Acá tenemos una de Folger y Taylor. Es un proceso que mencionan, es un proceso de mediación en el cual los participantes, junto con la asistencia de una persona o personas neutrales, siempre puede ser más de un mediador, un mediador o mediadora puede ser más, aíslan sistemáticamente los problemas en disputa con el objeto de encontrar opciones, considerar alternativas y llegar a un acuerdo mutuo que se ajuste a sus necesidades. La mediación es un proceso que hace hincapié en la propia responsabilidad de los participantes de tomar decisiones que influyan en sus vidas. Por tanto, constituye un proceso que confiere autoridad por sí misma a cada una de las partes. Ahí vemos autocomposición, voluntariedad. Sí, acá habla de llegar a un acuerdo mutuo que se ajuste a sus necesidades. Folger y Taylor van a hablar de este sentido, pero vamos a ver otras escuelas. Hay 3 escuelas de mediación que son por excelencia las que siempre se toman,
en donde no todas dan hincapié en el acuerdo, sino en el mismo acercamiento, ¿sí? Esto que les decía en un principio, no necesariamente se llegará a un acuerdo, pero por lo menos acercaste a las partes a que se entiendan y se escuchen. Acá vemos varias características de la mediación. Hayton y Álvarez van a hablar, es un proceso no adversarial en el cual un tercero neutral ayuda a las partes a negociar para llegar a un resultado mutuamente aceptable, breve, conciso. Christopher Moore, es la intervención en una disputa o negociación de un tercero aceptable, imparcial, neutral, que carece de un poder autorizado de decisión, para ayudar a las partes en disputa a alcanzar voluntariamente su propio arreglo mutuamente aceptable. Fíjense que Moore habla de llegar a un acuerdo en esta forma. Mediación en la Argentina. Bueno, algo les fui contando acá, previo a la filmina, ¿no? Que ya llevamos décadas de ejecución ininterrumpida de lo que es el proceso de mediación. Fíjense que ya del año 92 nosotros tenemos un decreto que, digamos, a nivel jerárquico, digamos, no tiene que ser por decreto, tendría que ser por ley, ¿sí? Hasta el 2011 eso no ha acontecido. Entonces, ¿qué tenemos que resaltar en esto? Es que en este decreto sí se remarcaban los considerandos en donde se fundamentó y explicó la necesidad de cambiar la forma de abordar determinados conflictos y que estos métodos no adversariales han sido aplicados en otros países. Siempre nosotros no inventamos nada. Nosotros siempre tomamos cosas que vienen de afuera y las incorporamos, que está buenísimo. El tema es incorporarlos bien, bueno, asimilar, ver si se funciona en tal país, entonces, ¿por qué no aplicarlo acá? Hoy les comentaba de lo Usman empresarial. Bueno, no les digo aplicarlo como lo aplican en otros países a nivel empresarial. Digo, hay cosas que se pueden adoptar, readaptar a nuestro tipo de organizaciones dentro del campo específico en el que estamos. Bien, pero acá en los considerando de este decreto, se declara este interés sobre la necesidad de cambiar y formar la forma de abordar los conflictos, y posibilita no solo arribar a soluciones beneficiosas para las partes, sino que a la vez hace un descongestionamiento, o se descongestionan, digamos, el cúmulo de expedientes, los procesos adversariales, que era lo que les comentaba a nivel judicial principalmente. En la Argentina tenemos lo que se denominan los centros de mediación comunitaria del ámbito nacional. Se encuentran los centros de acceso a la justicia, que son los CAJ. Están distribuidos por varios territorios y están en provincias, municipios y localidades y dependen del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Allí se abordan temas diversos como conflictos familiares, de vecindad, desalojos, morosidad, deudas, préstamos de cosas, problemas de compra y venta de viviendas o lotes, arrendamientos, entrega de mercadería, indemnizaciones, entre otros. Esto hablamos más que nada de lo que ven en las filminas de los centros de mediación comunitaria. Tiene varios años en la Argentina, pero se ha dado mucho hincapié con esto que le digo que se llama el CAJ, que son los centros de acceso a la justicia, son más que nada puestos a nivel vecindad. Eso existe desde el Estado, desde las diferentes descentralizaciones estatales. Por otra parte, existen otros tipos de centros o servicios que abordan temáticas más específicas, como las laborales, que yo recién les comentaba, que está el SECLO, bueno, no les mencioné por ahí que era específicamente el SECLO, que significa el Servicio de Conciliación Laboral Obligatoria, y está dentro del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Después tenemos otros servicios de conciliación, que eso sí se los mencioné, que es el COPREC, que es el Servicio de Resolución de Conflictos y Relaciones de Consumo, donde mediadores especializados, esto también les conté, en derecho del consumidor tratan aquellas relaciones de consumo en conflicto, o también por otra parte, los mediadores de familia, que abordan temáticas relacionadas con los derechos de familia, los niños, niñas y adolescentes, adultos mayores, entre otros, y que comparten en la mayoría de los casos una instancia previa judicial, o sea, es prejudicial, eso está por ley. Lo que es las mediaciones de familia son prejudiciales, por ejemplo. Estos son algunos ejemplos de lo que es en la Argentina, ¿no? Entonces, a partir de esto, uno piensa, ¿y por qué no existe dentro del campo de la economía social y solidaria un previo o una instancia para conciliar o mediar?
Características de la mediación las fuimos mencionando: confidencialidad, voluntariedad, trabajo colaborativo, autocomposición del conflicto, informalidad o flexibilidad del proceso. Recuerden, autocomposición del conflicto es en base a la realización de una reflexión sistemática guiada acerca de las necesidades, opciones y alternativas de las partes, ¿no? Lo que permite la toma de decisiones para tratar la disputa. Se hace referencia a la transformación de la realidad del conflicto. ¿Sí? Esto lo vamos a volver a ver de todas maneras. Teorías en las que se basa la mediación. Teorías del conflicto, que tienen diferencia de las disputas, esto lo vemos en la clase que viene. No vamos a profundizar, porque necesitaríamos más de un mes, y no es la idea profundizar en lo que es la teoría del conflicto, sino que tomemos una conceptualización y a partir de eso diagnostiquemos los casos que se nos presenten para poder entonces abordar el tema. Esa es la idea. Teoría general de los sistemas y de la cibernética es muy interesante porque una organización es como un sistema. Entonces se toma de la teoría general del sistema y de la cibernética. Esto lo vamos a ver. Teoría de la comunicación es clave porque siempre vamos a hablar de la comunicación, de la escucha activa, de la legitimación del otro, de la empatía, el empoderamiento también. Teoría narrativa tiene que ver con las diferentes narraciones. Hay un curso que hice el año pasado que fue hermoso, que le llamaban polifonías en mediación, y trataba justamente, hacía referencia a las diferentes narrativas que cada uno tenía, y tiene que ver cómo cada uno tiene una percepción distinta de una misma historia, ¿no? Entonces esa polifonía, ¿no?, de todas estas narrativas pueden hacer una alternativa, una historia alterna, superadora a todas las narrativas existentes que por ahí no coinciden, ¿no? Eso resulta interesante. Vamos a hablar un poco de eso que vi en ese... Nosotros tenemos cursos obligatorios en Argentina para mediadores que tenemos que hacer horas homologadas anuales, y fue muy bueno ese curso, me interesó muchísimo porque hablaba de las polifonías y estuvo interesante. Lo vamos a ver un poquito más adelante porque me interesó transmitirse, o sea, lo quiero agregar a este curso, lo que vi. Me pareció muy interesante algunas herramientas que hay para aplicar. Teoría del observador es básico, hay que observar, no solamente escuchar, hay que observar. Vamos a hablar de lo que es el PNL, que es la programación neurolingüística. No nos va a alcanzar, les vuelvo a decir, las 5 reuniones, que de hecho ya esta está por finalizar en 12 minutos, para ver la cantidad de herramientas. Imagínense que los cursos y las especializaciones en mediación son diversas y a veces duran mucho más de un mes. Por tanto, el PNL, que es la programación neurolingüística, también son especializaciones. Pero resulta interesante porque vamos a ver que esto tiene relación con la teoría del observador, porque hay muchas cosas que la persona realiza sin hablar, estando callada, donde tiene actitudes, gestos, movimientos de los ojos, expresiones, ¿no?, en donde también nos dicen cosas, nos transmiten, ¿sí? A ver cómo están sentados, si a veces cuando se ponen nerviosos, si mueven la pierna, mueven la mano, si el comentario del otro tira los ojitos para arriba, o no presta atención, digo, todo eso es PNL. Lo vamos a ver un poquito en alguna de las clases. Y acá es en cuanto a teorías. Y acá vemos los enfoques utilizados por la mediación, que son las 3 escuelas más representativas, las que son, digamos, dentro de la columna vertebral para todo mediador. Es el modelo tradicional lineal de Harvard, que habíamos mencionado, que es la negociación colaborativa o asistida, que se centra en la búsqueda de acuerdo basándose en los intereses. Se busca conocer los intereses de las partes disminuyendo las diferencias. Para ello se conocen sus razones, los deseos, los temores. Y esto resulta clave para superar la postura binaria entre las partes, esas posiciones que tienen en consideración el uno con el otro. Generalmente se aborda con preguntas, las preguntas ¿por qué y para qué desean eso? ¿Qué les impulsa a esa situación? ¿Cuáles son sus expectativas, deseos, necesidades, temores? Se fomenta una comunicación lineal entre las partes, mediante la utilización siempre de preguntas abiertas. Esto es interesante porque vamos a ver los distintos tipos de preguntas a utilizar, que no dejan de ser herramientas de la mediación, y en negociación colaborativa vamos a hablar de preguntas abiertas. A diferencia, por ejemplo, de lo que acontece en los otros 2 modelos.
En el modelo transformativo, Bush y Folger, se encuentra basado en una comunicación que gravita en torno a la transformación del aspecto relacional entre las partes, y en donde se fomenta el protagonismo de las mismas, no solo para que sean responsables de sus propias acciones y decisiones, sino también para que reconozcan el coprotagonismo de la otra parte sujeta al proceso, ¿no? Cuando se habla de la legitimación, el legitimar al otro. Se centra en el proceso más que en el acuerdo. Vuelvo a repetir, se centra en el proceso más que en el acuerdo. ¿Por qué? Porque busca la transformación de las relaciones entre las personas. Trabaja sobre el empowerment, que es el empoderar a las personas, que potencia el protagonismo y el reconocimiento del otro buscando el coprotagonismo, ¿sí? El enfoque ve el conflicto como una oportunidad de crecimiento y transformación moral del individuo. Plantea que la mediación es la oportunidad perfecta para que los individuos sean solidarios entre sí. El papel del mediador es fundamental al ser quien se encarga de direccionar el proceso, facilitar. Por ende, es verdaderamente relevante que ayude a las partes a comprenderse entre sí, con el objetivo de que sean más considerados el uno con el otro y menos egoístas, con los sentimientos, y que no simplemente actúan de forma tal que se logre una solución óptima y satisfactoria, como lo muestra el enfoque tradicional, que es el que vimos antes, que es el lineal, sino que acá lo que se busca es que se transforme, un cambio real, un cambio en el interior del acuerdo, ¿sí? Esto es una de las principales diferencias entre uno y otro. Entonces tenemos la tradicional lineal, lo vamos a volver a ver de todas maneras en otra de las clases, y el transformativo. Y el modelo circular narrativo de Sarah-Koff, que se utiliza mucho para mediación de familia. El enfoque del modelo se centra en la comunicación circular y tiene como fundamento que las personas llegan a la mediación con historias construidas y rígidas, y el papel del mediador o la mediadora es tratar de desestabilizarlas para co-construir una historia alternativa. Fíjense, a diferencia de Bush y Folger, que la transforma, Sarah-Koff no dice de transformarla, dice, bueno, a ver, esto que les comentaba de polifonías, que también lo vamos a ver, tiene que ser algo superador, otra historia, una narrativa distinta. La función principal es lograr que la parte pueda ponerse en la posición de su contraparte, por eso se utilizan las preguntas circulares en la de circular narrativa. Ahora vamos a ver si tenemos algún ejemplo. Y así construir la historia alternativa que permita ver la situación desde el ángulo distinto. A pesar de que lograr un acuerdo es importante, no es la meta. Esto quiere decir que dentro de los tres modelos que estamos mencionando, el de transformativo y el circular narrativo no necesariamente están pensando en el acuerdo, sino justamente el acercar a las partes, en uno transformar la narrativa y en el otro el poder superar, digamos, con una narrativa construida por ambas partes, superar las narrativas que tiene cada una. La comunicación circular es la piedra angular que comprende tanto a las partes como al mensaje que se comunica. Incluye elementos no verbales de comunicación, por lo cual los individuos que hacen parte del proceso no pueden no comunicarse. Su causalidad circular no permite que haya un origen único que produce cierto resultado, sino que todo se va retroalimentando constantemente. Contiene muchas técnicas, conceptualizaciones e investigaciones provenientes de las distintas áreas de las ciencias, y bueno, Sarah-Koff la aplica muchísimo en este tipo de modelo circular narrativo, y es el que, como les comentaba, se utiliza mucho en mediación familiar. Igualmente vamos a volver sobre preguntas y demás. Quiero escucharlos un ratito a ustedes, que ya nos queda poquito tiempo. Bien, entonces, resumiendo, por mencionar algunos, existe el modelo, ya vimos. Ahora, tipo de mediaciones: mediación de familia, mediación empresarial, mediación comunicativa, social o vecinal, mediación escolar, mediación laboral, mediación consultiva. Esto es interesante porque es para emitir solamente una recomendación u opinión en algún tema. Y acá creo, a ver, y acá creo que finaliza. Ahí lo detengo. Bien, ahí estamos todos. Nos quedan 5 minutos. Las filminas, cada una de las filminas da para hablar de un montón de temáticas, ¿sí? Lo que vimos es una cuestión súper resumida con un montón de tópicos que llevarían un montón para explayarse, para pensar, para teorizar e investigar. Digo, no todo está estudiado. Digamos, tenemos entonces 3 escuelas básicas, tenemos teorías, 3 escuelas básicas: Harvard, transformativa y la circular narrativa,
Y después tenemos modelos, o sea, tenemos distintas formas de mediación, ¿sí? Lo que pasa es que cada vez se van agregando más, ¿no? Porque cada vez hay más específicas dependiendo del campo que se trabaje. Y eso está bueno en cierta forma. Digo, nosotros no tenemos dentro de nuestro campo de la economía social, solidaria y popular. Entonces estaría interesante, es la propuesta de este curso, de, bueno, a ver, ¿qué encontramos? Ahí vamos a necesitar la participación de todos ustedes, o yo necesito la participación de todos ustedes y todos. ¿Por qué? Porque tenemos que pensar, digamos, con estas herramientas, las 3 escuelas, las herramientas que vamos a ver a lo largo de la cursada, que entre esas está la forma de preguntar, las intervenciones, el PNL, la legitimación, el empowerment. Con todo eso, y dentro de lo que conocemos nosotros, dentro de la legislación o por fuera de la legislación, porque podemos tener organizaciones que no estén legisladas. Bien, nos amoldamos a los hechos, digo. Con eso tenemos que ver cómo accionamos, aplicamos, abordamos el tema y acompañamos a las partes. Nunca vamos a tener la solución. Eso quíntenselo de la cabeza, no tenemos la solución. Pero las partes sí. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es tratar de pulir, digamos, ¿no? De pulirlos y que ellos encuentren esa solución. Nosotros tenemos que ayudarlos con todas estas herramientas. ¿Por qué? Porque en este campo específico no tenemos una conciliación laboral como el laboral, una conciliación de consumo como un consumo que tienen leyes específicas amplias y abarca las temáticas en el mayor campo de ese tipo de derecho. Acá estamos hablando, como les decía, de los DSK dentro de un campo que es la economía social, solidaria y popular, en donde también es un campo en construcción todavía en la parte legal. Entonces, bueno, hablamos de un espacio que vamos a tratar de aplicar de qué forma acercamos. Muy bien, uno de ustedes había dicho que es una de las vías de los procesos de paz. Hay muchas organizaciones, de hecho está muy fomentado por los organismos internacionales, el acercar la mediación y la conciliación, o los amigables componedores como procesos o instancias de alternativa de resolución de conflicto. Y no es que se tengan que regir por leyes, sino bueno, esto es otra forma. ¿Cómo lo abordamos? Existe este camino, no todo tiene que ir a judiciales, no todo tiene que ir a un proceso administrativo. Esa es la propuesta de este curso. No, No sé qué sí. de hecho, los diálogos para la paz que se han dado en Colombia entre víctimas y victimarios ha buscado mediar para encontrar soluciones de resolver la conflictividad que se había generado a partir de determinadas circunstancias. Claro, sí. Se utilizan mucho de esos mecanismos en Colombia, sin ninguna duda. Y me diste otro pie, Claudia, o sea, algo que no vimos, la mediación restaurativa. No creo que lo vayamos a ver. Eso se ha avanzado mucho en los últimos años, que tiene que ver con lo que se llama la mediación penal. Cuando yo estudié mediación, fue hace ya muchos años, digamos, en el ingreso, porque tuve que rendir un examen y todo ante el ministerio, uno de los peldaños es, digamos, hay un delito o hay un tema penal, eso va a la justicia penal, no se puede mediar. Años después, de repente te hablan de la mediación restaurativa y tenés al que cometió el delito y vos decís, pero si esto no se podía mediar, digamos, no todo lo que está legislado, por eso hablábamos antes, a ver, existe una ley, no existe, digo, se puede transformar, yo no tengo ninguna duda que vamos por un buen camino pensando en positivo, en donde posiblemente en algún momento haya una instancia, digo, estamos ante un cambio, hay un campo que está creciendo que es este tipo de organizaciones. Entonces, como todo proceso social, quiero imaginarme que en algún momento va a haber una instancia en donde tengamos magistrados o instancias previas a lo judicial que inviten a un espacio de conciliación y mediación especializados en el tema, porque mediadores y conciliadores en la Argentina que conozcan esta temática son los menos. Yo digo, a mí me cuesta encontrarlos. Entonces yo impulso esto porque digo, bueno, a ver si conozco a más, juntémonos y formemos un equipo, porque yo necesito formar un equipo. Llevarlo a aplicación, hacer pruebas modelos, y a partir de esas pruebas modelos empezar a hacer estadísticas, y a partir de estadísticas demostrar que esto es posible. Y me cuesta, porque por ahora voy empujando como sola. Entonces, es muy difícil dentro de un campo que todavía sigue luchando por la conquista de derechos, es la realidad. Quiero escucharlos a ustedes, ¿qué les pareció? Claudia. Y donde la conflictividad, digamos, en este tipo de organizaciones, si no se resuelve adecuadamente, termina desarmando, ¿no? O destruyendo la organización, o diciéndolo en un lenguaje técnico, quemando a la gente que se va.
¿no? Y Sí, con esa sensación de frustración de que no es posible. sí, tal cual. Hay que Entonces me impulsar. parece que es necesario generar instancias y mecanismos y formar, ¿no? Formar en este sentido, para que Sí, las hay que replicar. intervenciones sean adecuadas, ¿no? Hay que replicar, hay que hacer un efecto Mm. dominó, eso sin ninguna duda. Y ojalá que se puedan formar equipos, porque sí, porque esto tiene que ver mucho con la práctica. Por eso los invito a que vayan pensando los casos. Si ya para la semana que viene tenemos alguno, vayamos comentando los 10 primeros minutos. Así vamos pensando, porque Podemos, de los que estamos acá, todos podemos presentar genial. más de un caso. Bueno, vayan pensando que también voy a pensar porque vamos a hacer grupos, ¿sí? Porque somos un montón, no vamos a tener tiempo de exposición. Vamos a pensar por grupos, pero vayan pensando casos que podamos ir hablando los primeros 10, 15 minutos, así lo hacemos más práctico, ¿sí? Podemos plantear el caso en los 10 primeros minutos, 15 minutos, doy lo teórico, vemos las herramientas un poquito, y después los acompaño y les enseño a ver cómo los podemos ir aplicando para ir identificando, ¿sí? Porque, a ver, yo estoy más desde, no desde dentro de las organizaciones, sino más acompañando desde afuera. Entonces, yo necesito también quienes están dentro de las organizaciones o que estén en estas mesas, como ustedes comentaban, más que nada de Uruguay, que están en las mesas, deben ver mucho de esto. Y eso es interesante, pues yo lo veo desde el Estado más que nada, ¿no? Y todavía hay casos en particular que me hayan llegado como mediadora, porque desconocen la existencia de la instancia, no está fomentada. Exacto. Dice, usted tiene un inconveniente, llama a un mediador. No, lo primero que hacen es llamar a un abogado e iniciar un juicio, o sea, olvídate, ¿no? Sí, eso en Argentina. Entonces, por Sí, ahí cambiar un poquito. incluso cuando te enfrentas a la consulta, ¿no? De determinadas situaciones conflictivas, no tenés muchas alternativas, porque no tenés un sistema donde derivar. No, Entonces, tal cual. tratás de intervenir y si no terminás derivando a iniciar acciones, digamos, el siguiente camino es iniciar acciones legales. Claro. Y sabemos que eso es costoso en muchos aspectos, ¿no? Desde el punto de vista organizacional, no es solamente monetario, lo personal, en lo organizacional. Sí, el desgaste mismo. Exacto. ¿Alguno más quiere acotar algo? Sí, quería comentar, Eliana, que vamos a tener casos que son típicos, muchos de cooperativas de trabajo sociales, que es población vulnerable, que no ha tenido en muchos casos la preparación previa para actuar colectivamente, interactuar, y entonces eso además trae situaciones previas complejas, ¿no? Pero tal vez algo específico de Uruguay es que más de la mitad de las cooperativas de nuestro país son cooperativas de vivienda, ¿no? Piensa que el 4% más o menos de la población nacional vive en cooperativas de vivienda, complejos cooperativos, barrios enteros. Y ahí, bueno, hay un tema legal de derecho cooperativo, pero hay temas de relaciones vecinales y, bueno, que hay que Ahí resolver está. porque se sigue conviviendo, ¿no? Ese es el Ahí, tema. Danilo, es para aplicar, más que nada por lo que me contás, hay que agarrar un caso en particular, pero a grandes rasgos hay que aplicar parte de las herramientas de mediación comunitaria, desde ya. Después, utilizar otras, ya las vamos a ver, porque es un proceso mucho más largo, hay más partes comprometidas. A pesar de que es dentro de una misma cooperativa, por ahí hablamos de un barrio. Entonces ahí, Sí. la mediación comunitaria, la vecinal. Entonces, a medida que vayamos, así como ustedes van comentando, vamos a ir comentando diversos casos totalmente distintos, y por ahí yo ya voy a ir identificando. Daniel, bueno, Daniel, nos vemos la clase que viene, igual son 8 y 5, no los quiero retener porque tienen muchos que cenar y ya hacer lo propio en la vida privada, real. Pero bueno, espero haberles dejado bastante información, creo que sí. La vamos a ir desglosando en las clases que vienen. Les propongo eso, ¿no? Que vayan pensando un caso, el que pueda, dentro de los 15 minutos que tengamos de la clase que viene, vamos comentando, y así como recién hablaron Claudia y Danilo, más específicamente Danilo, que comentó un caso, y yo ya pensé herramientas, tienen que aprender a hacer eso. A ver, ¿qué herramienta puedo utilizar? ¿Qué puedo hacer? Chao, Alicia, hasta luego.
eso es lo que hay que hacer, ir escuchando el caso, cuando vayan escuchando el relato de las partes, es ir identificando ya, bueno, a ver, herramientas de mediación, cómo puedo abordar, pero siempre ir escuchando, con esa escucha activa, y las herramientas se les van a ir incorporando. Entonces van a saber qué aplicar, para guiarlos a ellos, porque la respuesta, vuelvo a decir, no la van a tener ustedes, la van a tener las partes. Y en el caso que también preguntaba Andrea, muy bien Andrea, que por ahí uno puede ser que esté involucrado y que vos no seas el tercero neutral y entonces aplicaríamos una negociación, bueno, ver la forma que uno, teniendo el conocimiento de esto, puede llegar a fomentar la negociación, aunque a la otra parte sea más adversarial. Bueno, tengo que buscar las herramientas para el otro tratar de transformarle también esa posición, mostrando el interés y que se me acerque a mi interés, ¿no? Ya vamos a hablar de intereses y posiciones. ¿Alguien más quiere comentar algo, decir algo? Si no, cerramos. Ahí saluda a Romina. Bueno, Ricardo también. Nos vemos la clase próxima. Chau, Karina. Bueno, un saludo grande a todos. Mil gracias. Nos vemos la clase que viene. Piensen en el casito. Y nada, los dejo pensando. Les voy a ir mandando artículos para que vayan leyendo. Bien. Y nos vemos el lunes que viene. Buen descanso para todos y todas. Nos vemos. Chao, que Chao, pasen igualmente. bien. Pronto y muchas gracias. Chao, hasta luego. Hasta luego.